Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. El iPad ha ido cambiando a lo largo de los años. Nació como un dispositivo para consumo de contenidos y ha girado hacia la productividad. Hoy analizo cómo las funciones de los iPad se acercan cada vez más a las de los portátiles. ¡Comenzamos! Bueno, el iPad ha evolucionado mucho desde que lo lanzaron en 2010, porque al principio se consideraba principalmente un dispositivo para el entretenimiento y para la navegación web. Pero con el tiempo ha ido evolucionando para buscar, sobre todo, para intentar convertirse en un dispositivo que fuera verdaderamente productivo. Y esto lo estoy diciendo así un poco porque todavía está en ese camino, es decir, no lo han conseguido. Yo creo que sí que es un dispositivo muy productivo, pero no ha conseguido dar ese paso final en el que es capaz de sustituir por completo el uso de un portátil o de un PC de escritorio o de un ordenador de escritorio de sobremesa. Están en ese camino, pero todavía no han llegado. Hoy os voy a contar un poco los puntos fuertes que tiene el iPad para utilizarlo como si fuese un portátil, los puntos negativos que tiene, que son unos cuantos, y no hay que obviarlos. Me parece que es importante cuando haces un análisis poner sobre la mesa lo positivo y lo negativo. Incluso lo neutral, es decir, aquello que ni es positivo ni es negativo, sino que se le da por sentado a un dispositivo como el iPad, pero que muchas veces lo pasamos por alto, y también es importante destacarlo porque puede ser una fortaleza o una debilidad, según se mire, ¿no? El caso es que, la tecnología en estos 13 años que va a hacer el iPad ha mejorado muchísimo, ¿no? Porque ahora tenemos pantallas más grandes, procesadores mucho más potentes y incluso el iPad ha añadido adicciones, características específicas como el Apple Pencil, del cual se renegó mucho al principio, pero que se ha visto que es una herramienta, un complemento, un extra muy importante para ciertos perfiles de creación de contenidos, porque ofrece una precisión muchísimo mayor y realmente es algo muy muy útil para, como digo, para ciertos entornos, ¿no?, de productividad. Los iPad Pro, los actuales, podríamos considerarlos verdaderos portátiles, ¿no?, porque tienen pantallas ya de un tamaño muy, muy grande, tienen procesadores, como digo, muy potentes que los hacen capaces de manejar tareas que antes solo se podían realizar en un PC o en un portátil. Y además el iPad tiene una ventaja añadida sobre los portátiles, y es que es más manejable. Bastante más manejable, más, digamos, compacto. No voy a decir más ligero, porque hay portátiles incluso más ligeros, pero en cuanto a peso, lo que es única y exclusivamente peso, pero sí que es muy, muy manejable, ¿no? Y luego tienen la gran ventaja de que es un dispositivo tan goloso para los fabricantes de accesorios, que hay un inmenso catálogo de posibles fundas teclado, de todo tipo de accesorios que le dan muchas características extra al iPad y que hace que pues tengamos mucha variedad y mucho donde elegir, cosa que para un portátil evidentemente no es así, salvo lo que pueda fabricar el propio fabricante, ¿no? Lo que puedan desarrollar como extra o como añadido o como complemento. Quitando eso y quitando Microsoft, que puede tener a lo mejor fabricantes de terceros, otros fabricantes que creen accesorios, el resto de marcas no tienen ese mundo alrededor de sus dispositivos creando accesorios que, pues a veces lanzan cosas realmente interesantes. Voy a intentar poner sobre la mesa un poco primero los puntos fuertes. Vamos a poner qué es lo bueno del iPad como para la productividad como portátil, y luego ya pasamos un poco a los puntos negativos. Yo creo que lo primero a destacar es la cantidad de aplicaciones específicas y ya, digamos, con un carácter profesional que están disponibles en el App Store para los iPad. No solo para los iPad Pro, sino para los iPad, para toda la gama de iPad. Porque aquí también, esto será un problema a destacar luego, pero ya hablaremos del tema de la escasa diferenciación, ¿no?, entre una línea entre todas las líneas del iPad, que hay varias líneas. Hay aplicaciones, yo creo, que para todo tipo de funciones,
por supuesto, procesamiento de texto, hojas de cálculo, edición de vídeo, diseño gráfico. La mayoría de ramas profesionales tienen ya alguna aplicación, si no muchas, específicamente desarrolladas para poder funcionar en el iPad y adaptadas, ¿no? Porque esa es un poco la ventaja de las aplicaciones, que es algo muy sencillo, muy simple, que se lanza con un dedo y que según tocamos en la pantalla ya estamos cogiendo todos los recursos del iPad para explotar al máximo las posibilidades de esa aplicación, ¿no? Esa es un poco la ventaja respecto a los programas para los ordenadores, para los portátiles, que bueno, la interfaz no está optimizada y muchas veces no le saca todo el rendimiento al dispositivo. Para el iPad sí, y esto es un punto muy a favor. Esto, por supuesto, permite que los usuarios puedan realizar todo tipo de tareas y todo tipo de trabajos desde el iPad sin tener que necesitar para nada un PC o un portátil. Algunas de las aplicaciones más populares son, por supuesto, el paquete de Microsoft Office, con Office 365 a la cabeza, todas las aplicaciones que tiene Adobe Creative, e incluso aplicaciones como LumaFusion para el tema del tratamiento del vídeo, o Photo o Pixelmator, pues que para el tratamiento de las fotos funcionan muy muy bien para la mayoría de usuarios. Si ya no salimos de este tipo de usuarios y queremos aplicaciones tipo Lightroom o aplicaciones más complejas, sí que es cierto que aquí hay una carencia todavía, pero no es tanto una carencia de aplicaciones, sino una carencia de la optimización o de la personalización de ese software, de esa capa de software, de ese iPad OS, que todavía no acaba de dar el salto a la profesionalización 100%, y es única y exclusivamente porque faltan esas aplicaciones potentes que los auténticos profesionales están demandando y que todavía no acaban de llegar. Pero bueno, eso será dentro de la parte negativa. Pero bueno, la parte fuerte, yo destacaría sobre todo el inmenso catálogo de aplicaciones que tenemos disponibles para el iPad, que es muy, muy superior a lo que podemos tener para cualquier otra tablet, incluso muchas veces que para lo que podemos tener para los portátiles, ¿no? Y luego el iPad tiene una característica que mejora muchísimo la productividad, y es la posibilidad de dividir la pantalla, utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo. Gracias también a los teclados de Smart Keyboard, pues ahora también se puede escribir con muchísima comodidad, con muchísima eficacia. Y esto hace que estos pequeños añadidos que van metiendo poco a poco en cada nueva versión de iPadOS hace que se vaya acercando más y más a la funcionalidad de un portátil. De aquí voy a pasar a otro punto fuerte, que es un punto básicamente hardware, y es la pantalla y la conectividad que tiene en el iPad. Ahí tenemos la opción de conectar ya un monitor externo a través de un adaptador de la entrada USB-C. Tendríamos que poner un hub aquí para coger una salida HDMI, pero podemos utilizarlo o mismamente de USB-C a un portátil, o sea, a un monitor que admita USB-C. Claro, si nosotros a un iPad le metemos un monitor externo, mejoramos la productividad muchísimo, porque hay tareas que requieren sí o sí de una mayor visibilidad, de una mayor resolución, de una mayor pantalla. Y bueno, pues no cabe duda de que es un plus a la hora de llevárnoslo por ahí para trabajar fuera de casa, el hecho de que con ese puerto USB-C podamos conectar no solo un monitor, sino un disco duro, cámaras digitales, todo tipo de periféricos que tengan USB-C, y que hace que le da al iPad pues quizás las herramientas necesarias para solventar algunos problemas de trabajo que requieren de conectarle un dispositivo externo a través de USB-C. En el momento en el que han, salido un poco de lo que era Lightning y han permitido que los iPad tengan esta conexión USB-C, que ahora ya va a ser estándar universal porque todo lo va a traer con USB-C, pues Apple se está abriendo un poquito más a un cable que no es propietario de ellos, y esto simplifica mucho el hecho, como digo, de poder conectarle periféricos externos que le den, pues muchísimo más valor. El hecho de que no haga falta que el almacenamiento interno de un iPad no sea excesivo, porque podemos conectarle, como digo, un disco duro externo, un SSD externo por USB-C, y trabajar muy bien, porque hoy en día se trabaja muy bien gracias al tipo Finder, ¿no? A la aplicación de archivos que tiene el iPad, pues podemos arrastrar y mover y soltar archivos dentro del iPad y viceversa de una forma muy cómoda. Hay una cosa, por ejemplo, que quería destacar,
y es la posibilidad incluso de poder grabar un podcast completo, de poder editarlo y de poder subirlo a las plataformas todo desde el iPad. Esto es algo que un portátil, por supuesto, que lo puede hacer, pero el iPad ya es capaz. Hay aplicaciones como Backpack Studio que nos permiten tener una pequeña mesa de mezclas en el iPad con un banco de sonidos y melodías. Y claro, si al iPad le conectamos un micrófono potente por el puerto USB-C, o si conectamos en ese puerto USB-C un hub que nos permita a la vez conectar varios micros, podemos grabar no solo un episodio en solitario nosotros, sino que podríamos grabar uno con invitados, conectando varios micros al iPad a través de este hub USB, y luego podríamos editarlo, meter sonidos y, como digo, tener el producto ya hecho para luego simplemente subirlo a plataformas de podcasting. Esto yo ya lo he hecho en directo con un iPad y con varios micros y funciona, va bien. Hace sufrir un poco al iPad porque tiene que retroalimentar a los micrófonos y la batería, digamos que sufre un poquito más de lo normal, pero para salir al paso puedes hacerlo. Es decir, no, quizás no como algo habitual, pero sí como un equipo portátil funciona, ¿no? De aquí voy a pasar a otro punto fuerte, que es la batería. Yo creo que otra de las ventajas que tienen los iPad ahora mismo es que tienen una batería que podríamos decir que abarca un día entero de productividad de trabajo, lo cual significa que un usuario normal puede funcionar durante varias horas sin tener que preocuparse de recargar el dispositivo. A ver, el rendimiento de un iPad yo creo que sí que está entendido por todos como que es bastante superior al de la mayoría de portátiles porque tiene una eficiencia energética, yo creo que brutal. O sea, en este sentido, poca gente negará que el tener la enorme batería que tiene el iPad hace que poca gente se queje de que no le aguanta la batería de un iPad. En este sentido, como digo, optimizan muy bien los recursos y tienen bastante solvencia para la mayoría de casos. Esto al final se traduce en que con una carga, si sales al 100% de carga, vas a poder aguantar más o menos bien un día de trabajo, incluso poniéndolo a prueba. Evidentemente, claro, como digo, si metes dispositivos externos y les conectas por el puerto USB-C que tienen que estar retroalimentados por la batería del iPad, pues evidentemente todo esto merma la carga y al final pues puedes comprometer un poco ahí, ¿no? Pero estamos hablando de casos puntuales. Otro punto a favor es el de la seguridad. Yo creo que es algo que no se suele destacar mucho en el iPad porque lo damos por sentado, pero en entornos Windows sí que es algo que se tiene bastante en cuenta, ¿no? Porque, bueno, no tanto porque nos entre un virus en el ordenador, que también, sino porque yo creo que iPadOS, como heredero de iOS, ofrece más medidas de seguridad pasivas de lo que tendríamos en un portátil, ¿no? Y de este tipo de medidas son de esas que se ejecutan en segundo plano, que no las ve el usuario, pero que son muy efectivas para la gente en el día a día, ¿no? Y es algo que valora mucho la gente que es quizás menos tecnológica, esta gente que somos la mayoría de ellos, yo me incluyo muchas veces, los que no nos queremos complicar la vida con actualizaciones de antivirus, de más software para tener el dispositivo protegido. Yo cuando utilizo dispositivos de Apple, bien sea el iPhone, el iPad o el Mac, esa parte de tener que estar preocupándome de la seguridad la tengo un poco olvidada, es decir, no me preocupo mucho, porque, bueno, funciona bastante bien, como digo, en segundo plano, sin que yo tenga que hacer nada. La encriptación de datos, el ocultar la dirección de correo electrónico, la navegación que bloquea por defecto muchas cookies de rastreo. Hay muchas cosas, más allá de lo que es simplemente el que nos entre un virus, que funcionan muy bien por defecto en un iPad y que esto, bueno, pues ayuda también mucho a ganar un poco de tranquilidad. Luego, el iPad tiene también un peso bastante bajo, pero muy interesante para entornos corporativos. Porque, claro, si hablamos de un usuario común, pues más o menos la mayoría de la gente lo utiliza pues para, como digo, para contenidos multimedia, para navegar por internet, para editar algunos textos o crear textos, para moverse por redes sociales. El tipo de uso que le da a un iPad el usuario común de un iPad normal, de un iPad básico, suele ser
algo bastante sencillo de manejar. Pero para entornos corporativos, las grandes empresas, demandan herramientas de productividad que sean prácticamente imbatibles en movilidad. Y yo creo que aquí el iPad, tiene una propuesta muy, muy, muy buena, muy interesante. Sí que es cierto que son dispositivos más caros, bastante más caros, y que son más cerrados a su propio ecosistema, lo cual hace que muchas empresas, bien por el coste del dispositivo o bien porque no les dejan abrirse a trabajar de forma nativa con aplicaciones o con cosas de otros fabricantes, no apuestan por el iPad. Pero las que sí que lo hacen, yo creo que mejoran bastante ciertos aspectos que son muy importantes para las empresas, como la productividad, porque el iPad ofrece muchas aplicaciones que mejoran bastante la productividad, ¿no? Y que, como digo, nos permiten dividir pantalla, utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo. Ahora con la abertura al USB-C también está un poquito más abierto. Esto es algo que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer con portátiles y con tablets Android, pero ya os digo yo que no se hace igual. El iPad es muy potente en el tema de la movilidad. Como digo, es quizás es muy superior a un portátil en cuanto a la movilidad que ofrece, y yo diría que incluso un poquito mejor que las tablets Android. Y hablo con cierto conocimiento de causa, porque yo he trabajado con ambos sistemas y no es igual. Y en el tema de la seguridad, más allá de Touch ID o Face ID, que protegen de una forma muy, muy cómoda al usuario para tener que estar moviéndolo y utilizando el iPad sobre la marcha, me parece que el iPad también ofrece una capa de seguridad extra que, bueno, pues esa la ofrece más Apple que el iPad en sí, ¿no? Y luego el tema de que ahora se pueda utilizar el iPad para colaboración en tiempo real con aplicaciones como Teams o, bueno, por supuesto Zoom, incluso las nativas de Apple, la propia suite ofimática de Apple que nos permite trabajar con Pages, Numbers y todo esto en colaboración. Eso hace que también para el tema de la productividad para empresas sea una herramienta muy potente. A ver, todo esto, como digo, se puede hacer con un portátil con Windows o con una tablet o un móvil Android, pero yo ya os digo que la experiencia de usuario no es la misma ni de lejos. Yo, como os digo, lo he probado en persona porque en las empresas en las que he trabajado siempre se han manejado con dispositivos con Windows y Android, pero han dejado la puerta abierta a que los empleados pudiéramos trabajar con nuestros propios dispositivos personales si queríamos, bajo sistema iOS y Mac. Y yo, cuando he trasladado el uso a diario del software de la empresa a productos de Apple, ha sido cuando más productivo he podido ser, además de lejos, con una gran diferencia. Recuerdo sobre todo una multinacional en la que estuve trabajando 9 años, que nos dio tablets Android para ejecutar un software propietario específico de la empresa. Y mientras mis compañeros se peleaban de lo lindo con esas tablets, yo iba como un tiro funcionando con el iPad. Mismo software, pero distinto dispositivo, y una experiencia, como os digo, radicalmente opuesta. Al final, este tipo de decisiones, sobre todo la que tomé yo personalmente poniendo mi equipo a disposición de la empresa, se traducen en que, claro, yo invertía menos tiempo porque la tablet respondía de una forma más rápida, ¿no? Y trabajar más rápido es ser más productivo. Tal cual, es así de sencillo. Claro, no es lo mismo tener que usar tu propia tablet que la que te dan en el trabajo, ¿no? Por lo general preferimos desgastar o maltratar lo que nos dan antes que lo propio. Y yo soy muy cuidadoso con todo lo tecnológico y quizás por eso los productos me suelen durar muchos años, pero eso no quita para que la empresa en la que estoy pues me dé un dispositivo que me permita, ¿no? Trabajar. Por supuesto te dan uno que te permite trabajar, pero claro, si tú comparas el rendimiento que te da el dispositivo con características o especificaciones básicas para poder ejecutar un programa y lo comparas con otro que va sobrado de recursos para ejecutar un programa y hacerlo mucho más rápido, pues siempre te quedas con lo más rápido y lo más cómodo, ¿no? Entonces al final acababa trabajando con el iPad más que nada por un tema de eficiencia, de productividad, de no tener que estar esperando que el programa cargara, que guardara datos o que subiera datos a la nube, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un poco harina de otro costal. No me voy a meter ahora en el tema de la productividad empresarial. Lo principal es que el iPad sí que puede servir como un portátil
Mi conclusión es un rotundo sí en este sentido. Y yo creo que, bueno, yo desde hace un año estoy trabajando con un pack compuesto por un iPad Air de segunda generación y una funda teclado que es la Logitech Combo Touch. Y la verdad es que, bueno, funciona de maravilla. Tengo también un portátil, pero prefiero trabajar con el iPad muchas veces porque la velocidad con la que arrancas el sistema, que es instantáneo, el iPad tiene memoria flash y según lo enciendes ya estás funcionando. La soltura con la que se mueve con las distintas apps, la fluidez para arrastrar archivos, para cargar documentos, incluso hasta la velocidad de navegación. Es una gozada. Y eso que yo le estoy usando tirando de Wi-Fi, de la Wi-Fi que genero en modo tethering con el iPhone. Es decir, mi iPad no tiene conectividad 4G. Pero aún así, aun tirando del Wi-Fi que genero con el iPhone, que le tengo que tener cerca, aún así funciona más rápido que con el módem de datos que vienen en los portátiles. El caso es que hay pocos aspectos que eche de menos en el iPad respecto al portátil. El teclado, por ejemplo, con esta funda de Logitech responde casi igual. Tiene una disposición muy buena, el tamaño de las teclas y todo va muy bien. Y yo escribo casi tan rápido como en un PC. A veces incluso mejor por el tacto de la tecla. Tampoco me tengo que preocupar de que el iPad se quede colgado como un portátil o que le falte memoria RAM, porque optimizan, como os digo, muy bien los recursos para funcionar con 2 o 3 apps a la vez sin problemas, ¿no? La batería, ya os he dicho, genial. Y la pantalla sí que es cierto que es un poco pequeña respecto a lo que es un portátil, pero en resolución va sobrado y también funcionas de manera distinta. Es decir, yo creo que incluso te adaptas tú un poco al iPad, ¿no? Más de lo que te adaptas a un portátil. En un portátil tienes más una sensación de PC de escritorio, sobre todo porque los portátiles empresariales suelen ser muy grandes, un poco aparatosos. Y bueno, hacen las veces de PC de escritorio, pero evidentemente no, para trabajar en movilidad no son igual de buenos. Y voy a pasar un poco, porque se me está yendo el tiempo, a hablar de la parte negativa, ¿no? de los contras que tiene un iPad, porque tiene puntos negros, ¿no? Yo creo que no han podido ser los sucesores de los portátiles, ni mucho menos de los PCs, un poco por el tema de la pantalla, primero, porque es una pantalla, como digo, más pequeña, aunque ahora los iPad Pro tienen pantallas más grandes. Si buscamos portabilidad, no lo podemos tener todo. Hasta que no inventen o no hagan un iPad que sea plegable, que realmente lo puedas desplegar, como hemos visto los móviles y demás, que duplican su tamaño de pantalla. Hasta que no veamos un iPad de unas 10 pulgadas que se convierta casi en 20, que lo despliegues y tengas realmente una pantalla profesional grande, y le puedas conectar un teclado como si ya se puede conectar para tener un pequeño portátil. Hasta entonces, yo creo que en pantalla el iPad todavía se queda un poco atrás respecto a lo que nos ofrecen los portátiles. En conectividad, el hecho de que sigan teniendo solo un puerto USB, USB-C, es un problema porque nos obliga casi que sí o sí a tener un hub, a tener un adaptador con varios puertos, y esto al final supone tener que cargar con un extra siempre allá donde vayamos. O sea, salvo que no vayas a utilizar más que la funda teclado, que va por el Smart Connector en la parte inferior, es decir, que no se conecta a ningún puerto USB. Si necesitas conectarle periféricos, un iPad solo tiene un puerto y los portátiles tienen 2, 3 como mínimo, con lo cual ahí sale perdiendo, ¿no? Y no solo esto, hay otros puntos negativos, sobre todo la adaptación de iPadOS, que todavía, como digo, sigue muy lejos de lo que la gente profesional demanda. Yo estoy convencido de que el iPad, en cuanto a recursos, en cuanto a memoria RAM, chip, duración de la batería, incluso calidad de la pantalla, los iPad Pro van muy sobrados, muy por encima de lo que los profesionales realmente necesitarían. Pero parece que no está liberado. Es como si le tuvieran en una jaula ahí, ¿sabes? O como si tuvieras un Ferrari en el garaje y no le sacaras, pues porque o le sacas solo para ir a comprar el pan y no le puedes meter en una autopista a 120 o a 150 o a 200 cuando podría ir a esa velocidad, ¿no? Os hago esta comparación para que entendáis un poco pues la sensación, ¿no?, de tener un cochazo que solo le llevas de paseo y que te permite hacer las cosas del día a día. Pues para eso con un utilitario me vale. No necesito un Ferrari, ¿no?
Pues es un poco la sensación que tengo con un iPad, ¿no? Yo tengo un iPad Air y tengo la sensación de que con un iPad OS vitaminado podríamos estar hablando de otras cosas, ¿no? Y no hablo tanto de trasladar la experiencia de Mac OS o incluso de un Windows a una tablet, porque eso ya hemos visto, bueno, Microsoft con Surface lo ha hecho, yo creo que bastante mejor de lo que lo ha hecho Apple con los iPad. Microsoft ha trasladado mejor esa experiencia de productividad. Lo que pasa es que las Surface no tienen ni la misma buena prensa, que también tienen buena prensa, pero no tienen tan buena prensa como el iPad, ni se han popularizado como dispositivos de contenido multimedia, que es para lo que se vende en la mayoría de los iPads. Es decir, toda la línea de iPad básicos e incluso el iPad Air, incluso algunos modelos o algunos perfiles de personas que compran el iPad Pro, que no son profesionales, van muy sobrados con lo que el iPad les ofrece. Por eso tiene tan buena prensa. Pero cuando hablamos para productividad, sigo pensando que falta un plus, falta un punto. Y yo creo que ese punto es el del software y sobre todo el de las aplicaciones específicas que le saquen, como digo, todo el rendimiento. Ya hemos visto que hay algunas que sí que lo están haciendo. Mismamente, para edición de vídeo, LumaFusion ya mueve 4K, mueve diferentes archivos y nos permite hacer una edición bastante profesional. Pero no es, por ejemplo, el programa mítico que tiene Apple, que es el Final Cut Pro, ¿no? Es decir, que no tenemos un Final Cut Pro, que es lo que esperaríamos, pues que la propia Apple hubiera desarrollado, optimizado para un iPad. No sé a qué esperan. Y pasa lo mismo con diferentes versiones, ¿no? No tenemos un AutoCAD profesional para el iPad, para toda la gente que lo utiliza y que lo está deseando, pero que todavía no lo tienen. Y no sé cuándo llegue, en qué formato va a llegar. Si va a llegar en los típicos formatos de aplicación por suscripción, que para que sangrarle a la gente una cuota mensual durante años y años. No sé en qué modelo va a llegar al iPad, porque también es verdad que se sobreentiende que la gente que paga por un iPad y que tiene un poder adquisitivo, no sé si alto, pero al menos sí que hace una inversión alta en un dispositivo como un iPad, no tiene luego reparos en gastar un extra por una aplicación top y pagar pues mucho más de lo que pagarías a lo mejor por la misma versión de ese software para una tablet Android o para un portátil, ¿no? Esto es algo como que se tiene ya bastante asimilado y me da miedo que los desarrolladores exploten esto un poco más, lo estiren más y nos acaben pidiendo pues unos precios que no correspondan con lo que realmente nos ofrecen. Esto es una apreciación mía, total y subjetiva, como lo es los 27 minutos que llevo hablando sobre el iPad, que es mi apreciación sobre el iPad. Hay algunas cosas que pueden ser un poco más objetivas, datos que están ahí y cosas que podemos constatar, y luego hay otras cosas que son ya más mi apreciación sobre lo que yo veo cuando uso el iPad. Bueno, esto es un poco como veo yo ahora mismo el iPad en cuanto a si puede o no puede ser un nuevo portátil. Yo creo que sí que lo puede ser, creo que en cierta medida lo es y creo que todavía le falta un punto para poder llegar a más sectores y a más niveles profesionales. Es una cuestión de que Apple quiera, ni más ni menos. Es una cuestión de que Apple decida liberar parte del potencial que tiene y que lleguen quizás una versión de iPadOS que sea un híbrido entre macOS e iOS, que no esté tan cerca de iOS y ya se acerque un poco más a macOS. También es verdad que macOS lo han ido haciendo similar a las versiones de iOS, no solo en estética, sino en la forma de funcionar, y ya cada vez hay menos diferencias, pero veo que todavía hay un punto intermedio en el que no acabamos de llegar y donde el iPad al que tiene que aspirar sí o sí, si quiere convertirse en el portátil de los próximos años, de la próxima década, y yo creo que en cierta medida lo va a ser. Los Mac y los MacBook, es decir, el MacBook Air, el MacBook Pro, van a seguir ahí sí o sí, pero ya a estas alturas tendríamos que haber visto un cambio si lo quisiera hacer Apple. Apple sigue manteniendo sus líneas definidas, la del iPad es para unas cosas, la de los Mac es para otra y la de los iMac es para otra, ¿no? Pero creo que todavía falta un punto intermedio y creo que el iPad puede dar una serie de pasos más para convertirse en un tipo de portátil para un tipo concreto, ¿no? de profesional.
Y bueno, ya veremos si Apple decide o no decide dar estos pasos. Yo espero que sí, sinceramente. Ampliando más la gama, como quieran hacerlo, pero yo espero que sí. Bueno, dicho todo esto, seguimos la conversación por Twitter, por Telegram, por redes. Ya sabéis que también en iVoox respondo a comentarios de la gente cuando queréis aportar algo a la conversación, para que esto no sea solo en una dirección, sino que sea en dos direcciones. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí semana a semana descargando los episodios, apoyando este podcast a vuestra manera. Ya sabéis que cada viernes a las 9 de la mañana hay un nuevo episodio. Espero que este os haya gustado. Si os ha gustado, hay muchos otros más. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.